Es para mí un gran honor y un gusto poder platicar con Gonzalo Monroy, director de la consultora GMS. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Mi querido Luis, muy buenos días. Oye, cuéntanos un poco frente a qué estamos cuando hablamos de estos asuntos energéticos y de lo que llama, por ejemplo, el presidente subsidios a Bimbo o a Walmart o a FEMSA. Pues mira, el presidente por desgracia se equivoca rotundamente acerca de esos temas porque no existe ningún subsidio. Y literalmente la concepción que tiene el presidente es cómo esas empresas pagarán menos por la electricidad que alguien diferente. Bueno, la realidad es que esas empresas han invertido grandes millones de dólares en la construcción de sus propias plantas eléctricas desde los años 90. Esto no es una cosa que nació con la reforma eléctrica del presidente Peña Nieto, esto ya viene incluso de mucho más atrás. Déjame decirte incluso, porque el presidente utilizó ese ejemplo de esas tres grandes empresas o conglomerados. La realidad es que cerca del 12% del PIB viene de empresas que están en la figura de autoabastecimiento, que tienen su propia electricidad y solamente le pagan al Estado por los servicios de transmisión y distribución. No les pagan la energía porque ellos ya la construyeron en sus plantas eléctricas. El presidente de la República comparaba hace unos días a un tendero de clase media, decía, y que pagaba mucho más que el Oxxo, ¿no? Y que a él se le hacía injusto que el tendero pagara más de lo que paga el Oxxo. Sí, es correcto, y ahí otra vez, por desgracia eso no es el tema. Si lo vemos de una manera que sea más aterrizada, el público lo va a entender bien. Tiene mucho que ver, por ejemplo, lo pone estas grandes plantas eléctricas, pero puede ser el mismo caso, por ejemplo, que alguien que ponga paneles solares en su casa. Se está pagando, por ejemplo, más de 3,000 pesos al bimestre y se le ocurre o tiene los medios para hacer una inversión en ponerle paneles solares a su casa, verá que su consumo, a pesar que sea bastante alto, bajará a 50, 30 pesos probablemente, únicamente literal, pagando por el derecho de alumbrado público. Algo similar está acá, está castigando, o en ese caso, te diría que justamente llamando a la arena pública a empresas que en lugar de estarlas criticando o juzgando, deberíamos estarlas alabando por hacer su parte en esta gran lucha contra el cambio climático. Legalmente hablando, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque esto parece que ha sido más bien una llamada del debate o de ponerse los guantes de box, pero en la arena pública, porque hoy con las reformas congeladas por los jueces, pues no hay mucho que se pueda llegar a hacer. Yo quisiera preguntarte, el asunto de esta reforma también afecta o terminaba por afectar a las empresas de autoabastecimiento. Sí, hay que recordar esa parte, Luis, es de 2/3 de la reforma, que es prácticamente lo que ha sido detenida en las Cortes, tiene que ver con medios administrativos o medidas administrativas que se trataron de impulsarlas el año pasado. Es el acuerdo del SENACE, esto donde cambia la prelación o el orden en que se despacha, se compra la energía en México, y después esta famosa política de confiabilidad, la polémica ley NALE. Esas dos ya habían sido justamente descartadas por incluso la Suprema Corte de Justicia en un recurso de inconstitucionalidad promovido por la COFESE. Sin embargo, ese 1/3 restante de la ley del presidente, sí, efectivamente tiene que ver con que se abre la puerta, una gran puerta sobre todo a la discrecionalidad, para echar abajo o revisión o revocación de los permisos de abastecimiento que datan desde la época de 1994, eso es el primer permiso de autoabastecimiento que se tiene. Obviamente esto, y aquí el autor intelectual queda muy claro, no es el presidente López Obrador, esas son las ideas que Manuel Bartlett ha enarbolado prácticamente por los últimos 30 años. Así que sabemos muy bien que incluso en ese sentido, todo este discurso al diálogo, a la confrontación, por extraño que parezca, no es otra cosa más que un ardid político, ya que la razón, hay derechos adquiridos, ya tienen las empresas. A ver, esto es fundamental porque yo no me imagino una empresa que le ha invertido millones de dólares durante muchos años, desde el 94, que de la noche a la mañana le diga, no, pues ya se revoca tu permiso y ahora sí tienes que utilizar pura energía de la CFE. ¿Y qué haces con esas plantas y qué haces con todo lo que invertiste? Exactamente, eso es la parte fundamental cuando hablemos, sobre todo ya más adelante, Luis, en los paneles de controversia del Tratado de Libre Comercio,
No solamente las empresas internacionales están al amparo de ellas, por ejemplo, pensando las que están en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o de la Unión Europea, también las propias empresas mexicanas son beneficiarias de esto. En el momento que puedan ser canceladas estos permisos, pues justamente ya se puede agarrar y hablar de indemnizaciones. Incluso en el caso de sobre todo de los generadores de energías renovables, ellos pueden hablar de una expropiación indirecta, como lo dice el Consejo Coordinador Empresarial, de una expropiación indirecta de sus flujos de capital, con lo cual ellos no tienen que esperar la resolución de las Cortes mexicanas, pueden iniciar directamente los procedimientos de arbitraje y resolución de controversias. Eso es muy interesante, o sea, se podrían ir directamente hacia los paneles de controversias amparados en el Tratado de Libre Comercio, o en el TMC, ¿no? En este famoso Tratado 2.0. Finalmente yo te preguntaría, Gonzalo Monroy, hoy estamos pues en la espera de una resolución que va a terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supongo, aunque el presidente ya dijo que si la Corte le falla en contra, de todas maneras él estará pues presentando su iniciativa en el Congreso para cambiar la Constitución. Hoy se depende de la Corte, y tú, como conocedor de la industria y que tienes el pulso de la misma, ¿hay confianza en esta Corte? Porque ya en algún momento ha doblado un tanto ahí cosas, la polémica resolución sobre la famosa consulta electoral. ¿Hay confianza en una Corte que al mismo tiempo declaró inconstitucional la polémica ley Nale? ¿Qué nos dices? Mira, sí, con total certeza se puede decir que esto en algunos cuantos meses, probablemente entre 5 y 6, quizá antes, pues pueda ser atraído por la Corte. Esto prácticamente es un hecho. Y ahí es donde se abren dos grandes escenarios, Luis. El primero, para que la ley sea declarada inconstitucional y prácticamente borrada de un plumazo, a pesar del mayoriteo del presidente y sus aliados en el Congreso, se requieren 8 votos, 8 de los 11 votos, una mayoría calificada. En caso de que esto se vuelva un tema, yo te diría, más político que técnico, o al menos en la parte jurisdiccional, al menos si esos 8 votos no se alcanzan, es muy posible que los 6 votos que den motivo, y en este caso que otorguen amparos a las empresas que lo hayan promovido, sí también sea de aplicación. Ahora, ahí en ese sentido, Luis, te diría que más que la confianza de la Corte, estamos viendo muchas estrategias legales. Ahorita en la nota incluso anterior a esta entrevista, justamente se habla de las empresas que han promovido estos amparos. Sin embargo, una de las cosas muy importantes que ha ocurrido a finales de la semana pasada, a principios de esta, es que a Greenpeace, una organización no gubernamental, acaba de obtener un amparo, pero ya no en términos de materia de competencia económica, sino basados en el artículo 4 constitucional, que es el derecho a un medio ambiente sano y limpio. Justamente esa estrategia legal sí va a tener un alcance general. Así que mientras por un lado vamos a ver los amparos de competencia económica, estamos viendo otro de derecho humano, donde, y aquí déjame ser extremadamente claro, a pesar de que el presidente pudiera cambiar la Constitución, hay que recordar que una de las últimas reformas, sobre todo en materia de derechos humanos, pone en el mismo nivel, no supeditado uno al otro, la Constitución y los tratados internacionales. Y aparte, la doctrina con la cual se ha manejado la Corte, y hay bastante jurisprudencia en eso, es que los derechos humanos son progresivos, no se pueden echar para atrás. Con lo cual, este último amparo de Greenpeace puede ser que abra la puerta a que esta ley, más allá de los amparos comerciales, tengan un motivo de derecho humano y que nunca vea la luz la aplicación de esta polémica ley. Gonzalo Monroy, gracias por darnos luz en estos temas. Estamos al habla, si nos permites. Muy buenos días. Claro que sí, Luis. Te mando un abrazo a ti y a tu público.